Señor, ahora bendice tu palabra que nunca vuelve vacía, tu palabra que siempre va a producir el efecto y el resultado para el cual tú la envías. Señor, que mientras esta palabra, que es tu palabra, y es la que produce cambios, y es la que hace la obra. Señor, que mientras esta palabra se predique, los enfermos del cuerpo, del alma, aún espirituales, sean sanados de una manera sobrenatural. Aquellos que están siendo víctimas de adicciones, de temores, de ansiedades, sean liberados. Que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero compartir una palabra que he titulado Lecciones de una familia en crisis. Ese es el tema para hoy. Lecciones de una familia en crisis. Porque para nadie es una novedad que estamos experimentando una terrible crisis. Y quiero leer para ustedes un artículo que escribió Edna Rueda Abrahams, quien es una psiquiatra y escritora colombiana. Nació en San Andrés y vive en Barranquilla. Y escribió algo que me pareció tan interesante acerca del COVID-19. Y dice así. Dice la escritora Edna, hablando del COVID-19. Y así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral, y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con goticas de saliva, 3 goticas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso y un abrazo. Y nos dimos cuenta de que lo que era y no importante. Entonces, una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista. Y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron las luces en los estadios. Se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, las misas y los encuentros masivos. Y entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas y para esperar en casa que lleguen todos, y para reunirse frente a fogatas, mesas, mecedoras, hamacas, y a contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. 3 goticas de mocos en el aire nos ha puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía. Nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes, que nuestra pirámide de valores estaba invertida, que la vida siempre fue primero y que las otras cosas eran accesorios. No hay un lugar seguro. En la mente de todos nos caben todos y empezamos a desearle el bien al vecino. Necesitamos que se mantenga seguro. Necesitamos que no se enferme, que viva mucho, que sea feliz
Y junto a esta paranoia hervida en desinfectante, nos damos cuenta que si yo tengo agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo. Volvimos a ser la aldea. La solidaridad se tiñe de miedo y a riesgo de perdernos en el aislamiento. Existe una sola alternativa: ser mejores juntos. Si todo sale bien, dice la escritora, todo cambiará para siempre. Las miradas serán nuestro saludo y reservaremos el beso solo para quien ya tenga nuestro corazón. Cuando todos los mapas se tiñan de rojo con la presencia del que corona, las fronteras no serán necesarias y el tránsito de quienes vienen a dar esperanza será bien recibido bajo cualquier idioma y debajo de cualquier color de piel. Dejará de importar si no entendía tu forma de vida, si tu fe no era la mía. Bastará que te anime a extender tu mano cuando nadie más lo quiera hacer. Puede ser, dice Edna, solo es una posibilidad que este virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz surja un pacto nuevo con una rama de olivo desde donde empezar de cero. Esas son las lecciones que nos está dejando este virus, el COVID-19. Y quiero que pensemos en una familia de la Biblia, una familia como la tuya o como la mía, que también tuvo que experimentar una crisis similar. Y para eso te invito a abrir tu Biblia o tu celular o el computador o lo que tengas, o si no aquí a través de esta transmisión puedes leer conmigo Ruth capítulo 1 versículo 1. Ruth capítulo 1 versículo 1. Y la palabra de Dios dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. El texto que leímos empieza así: sucedió en la época
de los jueces. Esta afirmación no significa que el libro haya sido escrito en esa época, porque realmente la época de los jueces va desde Moisés hasta el profeta Samuel. El que escribió el libro de Ruth probablemente usó una historia antigua de la época de los jueces para hablar de los problemas que esta familia vivió. Por lo tanto, esta historia es una historia muy antigua, pero muy actual. Ese es el problema de muchas familias. Y probablemente ahora con el COVID-19 es el problema de las familias de hoy. Porque en este relato encontramos elementos como el hambre, el desplazamiento, los problemas de matrimonios en yugo desigual, la muerte, el abandono, entre otros. Y lo que quiere decir el texto es que la causa de esta crisis es la época de los jueces. Y la época de los jueces es una época de siempre. Es una época de ayer, pero es una época de hoy. ¿Y qué caracterizaba la época de los jueces? En que, como lo dice el mismo autor del libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso en colombiano se dice, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Nadie quería tener en cuenta a Dios. Y esta crisis afectó una familia, como probablemente esta crisis está afectando a todas nuestras familias. Y yo quiero responder a la luz de este texto la pregunta, ¿qué hacer cuando la crisis golpea a nuestra familia? ¿Qué hacer frente al COVID-19? Y quiero que, como lo hacemos en la iglesia cuando estamos reunidos, mires a alguien a los ojos y les digas, las crisis nos ayudan a formar familias fuertes. Sí, díselo a él también. Las crisis nos ayudan a formar familias fuertes. Y quiero que a la luz de este texto consideremos por lo menos tres lecciones que aprendió esta familia y tres lecciones que tú y yo como familia debemos aprender y que nos va a ayudar a formar familias fuertes. La primera de ellas es que en la crisis aprendemos el peligro de salirse del proyecto de Dios. En las crisis aprendemos el peligro de salirse de los proyectos de Dios. Cuando uno lee este relato, de manera interesante, el escritor menciona con nombre propio los miembros de esta familia. Y eso es muy importante, porque el significado de cada uno de los nombres revela lo que la persona hace dentro de la historia. Por ejemplo, Elimelec, quien era el jefe de la familia. Elimelec significa mi Dios es rey. ¿Qué significa? Dígalo, mi Dios es rey. Noemí, el nombre de la esposa de esta familia, significa placentera o graciosa. Noemí, alguien que tiene placer, que es gracioso. Malón, el nombre del hijo mayor, significa enfermizo o
débil, obediencia débil. Parece que significa el nombre Malón. Y Kelión, el nombre del segundo hijo, significa fragilidad. Lo que uno puede deducir es que lo que caracterizaba a esta familia eran sus hijos. A esta familia la caracterizaba Malón y Kelión. Es decir, esta familia se caracterizaba por tener una obediencia muy frágil, muy débil, muy enfermiza. Por eso leemos en el versículo 4 que cuando Elimelech muere, que cuando el padre de familia falta, lo que dice la Biblia es que estos hombres, Malón y Kelión, tomaron para sí mujeres moabitas. Oiga eso, algo que Dios había prohibido tajantemente. No podían casarse con moabitas. Recuerden que los moabitas son los descendientes de la relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Los moabitas son símbolo de la desintegración familiar. Recuerden que la familia de Lot fue destruida sencillamente por alejarse de Abraham. Podríamos decirlo sencillamente, la familia de Lot murió, se perdió, se dañó por alejarse y salirse del proyecto de Dios. Y ese es un terrible peligro de este tiempo. Un tiempo donde no nos reunimos, un tiempo donde de manera presencial no nos tocamos, no vamos al grupo de crecimiento integral, no vamos al culto del miércoles o del jueves o al culto del domingo. Un tiempo donde nadie nos va a estar motivando a dar nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Este es un tiempo donde realmente se va a saber si tu obediencia era como la obediencia de esta familia, enfermiza y débil. O si por el contrario, y muy a pesar de las circunstancias, te mantienes fiel obedeciendo al Señor. Estos hijos se casaron con moabitas. Los moabitas eran gente sin temor de Dios, practicantes de la inmoralidad sexual. Ofrecían a sus hijos en sacrificio al dios Moloc. Sin embargo, y a pesar de esto, Malón y Kelión se casaron con moabitas. Y al hacerlo, ¿qué estaban haciendo? Saliéndose del proyecto de Dios. Y realmente es que esta familia es una familia que está fuera del proyecto de Dios. Porque en el versículo 1 del texto dice que debido al hambre que hubo en la tierra de Belén. ¿Y saben lo que significa Belén? Belén significa casa de pan. Debido a que en la casa de pan no había pan, se fueron a Moab a buscar pan. Óigame bien, si en la casa del pan no hay pan, entonces ¿dónde habrá pan? Y ese fue el error de esta familia, que se fueron a buscar lo que no tenían y perdieron lo que tenían. Se fueron a buscar lo material, se fueron a buscar la comida y perdieron la vida, perdieron la familia, perdieron el propósito y el sentido. Mucho cuidado en este tiempo con las decisiones que tomamos. Mucho cuidado, no sea que por estar buscando el pan, por estar buscando la comida, perdamos la salud, perdamos la familia, perdamos el matrimonio. No podemos hacer eso. Escúchame, no te salgas del propósito de Dios. No abandones en este tiempo el proyecto de Dios. No toda puerta que se abre es de Dios. Debemos ser muy sabios
en la manera de actuar en este tiempo. ¿Qué debió haber hecho esta familia? Esta familia debió haber esperado en Belén, en la casa del pan. Por favor, no te alejes de Dios. En este tiempo, no descuides tu oración, no descuides tu altar familiar, no descuides tu tiempo con Dios, no descuides tu mayordomía de los recursos que Dios te ha dado, no descuides eso. Antes y por el contrario, dedícales el mejor de los tiempos. No abandones el proyecto de Dios. No hagas lo que hizo Lot. Lot se alejó de Abraham y al alejarse de Abraham se alejó del proyecto de Dios y terminó viviendo en Sodoma, donde lo que encontró fue la destrucción de su familia, la destrucción de sus generaciones. Pero hay una segunda lección que esta familia nos da, y es que en las crisis aprendemos la prioridad que debemos dar a Dios. En la crisis aprendemos la prioridad que debemos dar a Dios. Uno se puede imaginar a esta familia. Están viviendo en Belén, en la casa del pan. Y de repente viene una crisis. No hay comida. Y probablemente los vecinos de Elimelech y de Noemí dicen, nos vamos para Moab. Probablemente otros dijeron, nos vamos para Egipto. Porque en esos lugares siempre hay comida. Siempre hay prosperidad material. Siempre hay abundancia de bienes. Y es probable que esta familia, posiblemente temerosa de Dios, posiblemente como una familia de la gran comisión que adora, que ama, que busca agradar a Dios, posiblemente dijeron, nos vamos a ir para Moab, pero no para siempre, por unos días. Por unos días. Probablemente esa era la mentalidad de ellos, por unos días. Pero en el versículo 4, terminando el texto, dice que esos días se volvieron en 10 años. Es lo que dice el texto. Mire su Biblia, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí, óigalo bien, unos 10 años. ¡Qué triste! ¿Cuántas familias les ha dado por tomarse unas vacaciones espirituales por unos días? No cometas ese error. Oiga, voy a dejar de ser cristiano por la cuarentena. Por esta cuarentena no voy a orar, no voy a leer la Biblia, no voy a ofrendar, no me voy a reunir con mi grupo de crecimiento, ni virtual, ni nada. Y se toman esas licencias. ¿Cuántos jóvenes crecieron en nuestra iglesia con propósitos de Dios, con llamados de Dios, pero les dio por apartarse unos días? Siguieron tras otras ideologías. Se dedicaron a otras cosas, empezaron a murmurar de su iglesia, a criticar a la iglesia, a defender conceptos políticos, a defender ideologías diversas y terminaron por allá enredados. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo mismo que esta familia. No entendieron la prioridad que debía tener Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La Biblia dice que se quedaron allí unos 10 años. La Nueva Traducción Viviente dice, se establecieron. Es decir, tomaron la idea de no volver. En su mente dijeron, a Belén no volvemos nunca.
Estaban contagiados no por el coronavirus, sino por el espíritu de la época de los jueces, por el espíritu de hacer lo que se les daba la gana, no por agradar a Dios, sino por hacer lo que a ellos les parecía, porque creyeron que esa era la libertad. Y hay muchos hoy en día que piensan que esa es la libertad y se llenan la boca diciendo: yo no volveré a la iglesia, la gran comisión no me importa, yo no necesito eso. Quiera Dios que esta crisis los haga reflexionar, no sea que Dios tenga que meterlos en otra crisis peor. Cuando la familia de Elimelec se alejó de Belén, no solamente se alejó de Belén, se alejó de la ley, se alejó de los profetas, se alejó del proyecto de Dios, se alejó de Dios mismo. Y lo que dice el texto es que cuando se alejaron, Elimelec murió. Eso es lo que dice el texto en el versículo 3. Murió Elimelec. Y recuerden lo que significa Elimelec. Dios es mi rey. Es decir, que cuando se alejaron, Dios dejó de ser el rey. Dios ya no era el rey de ellos. Ya el rey de ellos era la ideología de la época. El Dios de ellos se volvió el dinero. El Dios de ellos se volvió el trabajo, el placer sexual. El Dios de ellos se volvió cualquier otra cosa menos Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? En primer lugar, los hijos tomaron malas decisiones. Los hijos se casaron mal. Como ya lo dije, se casaron con moabitas. Algo que un judío verdadero y ortodoxo hasta el día de hoy no lo hará jamás. Pero no solo que se casaron mal, sino que la Biblia dice que murieron. Porque el texto dice que Malón y Kelión murieron. Estos hijos murieron. Y murieron sin cumplir el propósito de Dios. Y esa es la tragedia más grande. Tú puedes vivir en este planeta y ser la persona más rica, más famosa, la que te crees más sabia por tu filosofía, por tu ideología. Pero déjame decirte algo, será una tragedia si mueres sin cumplir el propósito para el cual Dios te creó. El propósito que Dios tenía planeado desde antes que tú nacieras. Y por esa razón, esta mujer, Noemí, terminó sin marido, sin Elimelec, es decir, Dios ya no era el rey, y terminó sin sus hijos. ¡Qué tragedia! Cuando Elimelec vivía, esta mujer se llamaba Noemí, placentera. Pero cuando Elimelec murió, en el versículo 20 dice que Noemí dijo: ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, llámenme amarga. La vida de esta mujer terminó convertida en una total amargura. Por eso, amada iglesia, no deje que Elimelec muera. No permita que nada ocupe el lugar de Dios. En medio de esta época, en medio de esta crisis, por favor, que Dios siga siendo el rey de su vida. Allí en su casa, que Dios siga siendo el rey de su matrimonio, el rey de sus hijos, el rey de su economía, el rey de sus finanzas, el rey de todo. Porque cuando Dios no es rey, lo que va a venir es miseria, destrucción y muerte. Cuando Dios no es rey, el dinero es rey, el pecado es rey. Usted mismo puede terminar siendo rey. En esta crisis, amados, en esta crisis,
lo que uno puede ver es que todo ha fallado. Los planes del gobierno han fallado. Las empresas han fallado. Los planes económicos han fallado. Aún con todo y el esfuerzo que hacen, los programas de salud ha fallado. El fútbol ha fallado. El espectáculo ha fallado. Hasta la internet ha fallado. Lo lindo es que Dios no ha fallado y no nos va a fallar. Dios no te va a fallar, Dios no te va a defraudar, Él va a estar allí contigo siempre. Por eso, dale a Dios la prioridad. Permite que Dios sea el primero y el más especial en tu vida. Pero en tercer lugar, la tercera lección que esta familia aprendió y que nosotros también debemos aprender es esta. En la crisis aprendemos la posibilidad de un mañana mejor. Porque en este texto, en medio de tanta desesperanza, en este texto donde lo que abunda es el hambre, la muerte, la amargura, la tragedia. En medio de este panorama tan desolador, similar al panorama que tenemos hoy. Porque muchos que me están viendo están preocupados y desesperanzados porque se han quedado sin el ingreso diario. Sus ventas han bajado, sus empresas han entrado en recesión. El mismo aislamiento, el mismo encierro, a algunos los llena de ansiedad y de depresión. Una época similar a la época del libro de Ruth, una época de desesperanza. Sin embargo, cuando uno lee el libro de los jueces, y bueno que lo leas hoy que no tienes mucho que hacer, lo que uno encuentra es que en la época de los jueces Dios levantaba libertadores como Jefté, como Gedeón, como Débora, que eran gente común y corriente, gente del pueblo, gente pobre, de un bajo estrato social, pero a quienes Dios usaba para liberar a su pueblo. Y yo creo que en este tiempo Dios sigue liberando al pueblo usando gente sencilla, gente común y corriente, gente como tú o como yo. Cuando este texto trata de una mujer, en una cultura donde la mujer era desvalorizada, lo que nos está recordando es una profecía mucho más importante. Una profecía que se remonta al Génesis, donde el Señor anunció que un hijo de la mujer se levantaría un día para aplastarle la cabeza a la serpiente. Que un hijo de mujer se levantaría para transformar la historia de toda la humanidad. ¿Y de dónde salió el Mesías? ¿De dónde vino Cristo? Curiosamente, de la tierra de Noemí, es decir, de Belén. De una aldea pobre, insignificante, que en muchos mapas antiguos ni siquiera aparecía. Pero el profeta Miqueas decía, y tú, Belén, tierra de Judá, tan pequeña entre las familias de Judá, eres de quien saldrá aquel que está llamado a gobernar a Israel. Es decir, que la promesa del Mesías se realizaría a través de una familia pequeña, pobre, errante y sufrida. Una familia como la familia de Noemí, porque de Noemí vino el Mesías. Y es que, hermanos, esa es la sorpresa de Dios. Dios usa a los pobres para traer salvación a esta tierra. Pero en medio de esa crisis, si tú puedes mirar el versículo 6, esta es la nota de esperanza. Esto es lo que nos hace pensar en la posibilidad de un mañana mejor. ¿Qué dice el texto? Por favor,
léelo conmigo. Dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, óigalo bien, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para traerles pan. Y en este texto yo quiero resaltar algunas palabras. Una de ellas, entonces. Esa palabra lo que nos indica es un giro sorpresivo. Es decir, de manera repentina y de manera sobrenatural, como que las cosas cambian. Y yo quiero decírtelo con todo mi corazón, este problema del coronavirus no durará para siempre. Dios intervendrá y cambiará esto de una manera repentina y sorpresiva. Y dice, entonces se levantó. ¿Y qué es eso de que se levantó? Pues que probablemente estaba derribada, probablemente estaba postrada, estaba echada a la pena, pero se levantó. Y yo creo que este es un tiempo para que como iglesia y como familias nos levantemos y le digamos a este mundo que sí hay esperanza. ¿Y por qué se levantó? Y el texto dice, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Esa palabra regresar significa que se convirtió, que se arrepintió, que 10 años después, algo tarde, pero se dio cuenta de que estaba mal, andando fuera del proyecto de Dios y decidió regresar. Y yo no sé si alguien de los que me está escuchando hoy está apartado hace tiempo del Señor. Este es el mejor tiempo para regresar, para volver a Dios. Como el hijo pródigo volvió, regresa. Es tiempo de regresar. Y dice que regresó de los campos de Moab. ¿Por qué razón? Porque oyó. Oh, amados, y es que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Oyó. Esta palabra que estás escuchando hoy es una palabra que tiene que producir en tu vida cambios. Es una palabra que tiene que levantarte. Si esta palabra no te mueve, habré perdido mi tiempo. Esta palabra tiene que despertarte, tiene que hacerte reaccionar, tiene que hacerte volver al proyecto, al propósito de Dios. Tiene que llevarte a arrepentirte y hacer cambios en tu vida. Y dice que oyó, pero ¿qué fue lo que oyó? Esto es muy lindo. Oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¡Qué lindo! Dios había visitado a su pueblo. Pareciera ser que en este tiempo lo que está visitando la tierra es el virus, es el hambre, es el caos y es el miedo. Pero quiero decirte, a ti esas cosas no te van a visitar. Hoy Dios quiere visitar tu vida, visitar tu casa y visitarte para traer pan. Aquello que esta familia había ido a buscar a Moab, Dios lo había dado en Belén. Era cuestión solo de esperar. Era cuestión de creer y de ver la posibilidad de un mañana mejor. Mi amigo y mi hermano, hoy es un buen día, es un buen tiempo para regresar a Dios.
Hoy es un buen día para levantarse y salir de los campos de Moab, para renunciar al espíritu de esta época y volver a Dios. Hoy es un buen día para permitir que Dios vuelva a ser el rey de nuestras vidas. Hoy es ese día. Amada iglesia, una familia bendecida no es una familia que no tiene crisis. Una familia bendecida es la que a pesar de la crisis sabe cómo enfrentarlas. Que a pesar de la crisis se fortalece y crece a partir de ellas. ¿Saben, amados? Siempre habrá crisis. Siempre ha habido. Esta no será la última. Habrán otras. Pero recuerda, en medio de las crisis, recuerda estas 3 lecciones. Número 1, no te salgas del proyecto de Dios. Número 2, asegúrate de que Dios siempre sea el rey. Dale a Dios la prioridad que merece. Y número 3, espera que Dios traerá mejores tiempos. Los mejores tiempos para ti y para mí están por venir. ¿Y qué sabemos si acaso Dios no puede convertir esta crisis en mejores tiempos? Que Dios nos ayude a sacar lecciones. Que Dios nos ayude a crecer a partir de esta crisis. Y quiero terminar con una frase final que quiero que guardes en tu corazón. En las crisis debemos aprender a solo de Dios depender. ¿Qué tal si lo decimos juntos? En las crisis debemos aprender a solo de Dios depender. Dígaselo a su familiar. Mírelo con amor a los ojos y dígale, en las crisis debemos aprender a solo de Dios depender. Que Dios bendiga esta palabra y que produzca mucho fruto en cada uno de ustedes. Así que seguimos ahí, no vaya a pagar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Y recuerden que les amamos y que están en nuestras oraciones. Bendiciones, seguimos conectados. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. En mi interior permaneceré contigo. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Soy aquel que vuelve a... Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Señor, soy aquel. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.